La crisis del siglo III, también conocida como anarquía del siglo III, anarquía militar o crisis imperial, hace referencia a un período histórico del Imperio Romano de casi 50 años de duración, comprendido entre la muerte del emperador Alejandro Severo en el 235 y el ascenso de Diocleciano en el 284. Este fue un período de profunda crisis, durante el cual se produjeron fuertes presiones de los pueblos extranjeros al imperio y una aguda crisis económica, política y social en el interior del mismo. Tanto en Italia como en las provincias surgieron poderes efímeros sin fundamento legal, mientras que la vida económica se vio marcada por la incertidumbre de la producción, la dificultad de los transportes y la ruina de la moneda, entre otras cosas. Con el nombramiento de Diocleciano y el establecimiento primero de la diarquía y después de la tetrarquía, se dio por superada la crisis del siglo III. Los problemas empezaron en el año 235, cuando el emperador Alejandro Severo fue asesinado por sus soldados a la edad de 27 años, después de que las legiones romanas fueran derrotadas en la campaña contra la Persia sasánida. Mientras un general tras otro peleaban por el control del imperio tras la muerte de Alejandro Severo, las fronteras fueron descuidadas y sujetas a frecuentes incursiones por parte de godos, vándalos y alamanes por el norte, así como de los sasánidas por el este. Finalmente, en el año 258, los ataques fueron internos, cuando el imperio se dividió en 3 estados separados que competían entre sí. Las provincias romanas de la Galia, Britania e Hispania, por inspiración de sus guarniciones militares, se separaron para formar el efímero Imperio Galo. 2 años más tarde, en el año 260, las provincias orientales de Siria, Palestina y Egipto se independizaron, tomando el nombre del Imperio de Palmira, con respaldo sasánida, dejando en el centro al Imperio Romano propiamente dicho, que estaba basado en Italia, los Balcanes, Asia Menor y las provincias leales del norte de África. Una invasión por una gran hueste de godos fue derrotada en la batalla de Naissus en 268. Esta victoria fue significativa como punto de inflexión de la crisis, cuando una serie de enérgicos y duros emperadores soldados tomaron el poder. Las victorias del emperador Claudio II el Gótico durante los 2 años siguientes hicieron retroceder a los alamanes y recuperaron a Hispania del Imperio Galo. Cuando Claudio murió en el 270 por la peste, el prestigioso general Aureliano, que había comandado la caballería en la batalla de Naissus, le sucedió como emperador y continuó con la restauración del imperio. Aureliano condujo al imperio durante el peor período de la crisis, ocurrido durante su reinado del 270 al 275, derrotando sucesivamente a vándalos, visigodos, palmerinos, persas y después a lo que quedaba del imperio galo. Al final del año 274, el imperio romano fue reunificado del todo y las tropas fronterizas volvieron a sus puestos. Más de un siglo transcurriría antes de que Roma perdiera otra vez el control sobre las amenazas externas. Sin embargo, docenas de ciudades antiguamente prósperas, especialmente en el oeste del imperio, resultaron arruinadas tras las guerras, sus poblaciones se dispersaron y debido al colapso del sistema económico, la mayoría no pudieron ser reconstruidas. Las otras principales ciudades, incluyendo la propia Roma, se encontraron rodeadas de gruesos muros defensivos que no habían necesitado durante muchos siglos. Finalmente, aunque Aureliano había desempeñado un papel significativo en la restauración de las fronteras del imperio y su protección contra las amenazas externas, persistían los problemas fundamentales que habían causado la crisis inicialmente. En particular,
El derecho de sucesión nunca había sido definido claramente en el Imperio Romano y se había permitido legalmente una gran flexibilidad para que los emperadores pudieran adoptar personas adultas que heredarían supuestamente el poder, lo que condujo a continuas guerras civiles al proponer distintas facciones sus candidatos favoritos a emperador. Otro problema era el tamaño inmenso del imperio, que dificultaba que un solo hombre afrontara con efectividad las múltiples amenazas simultáneas si es que carecían de una burocracia ágil y eficaz en cada provincia. Todos estos problemas continuos, afrontados radicalmente por el emperador Diocleciano a inicios del siglo IV, fueron las reformas de Diocleciano las que permitieron al imperio sobrevivir más de 100 años en el oeste, aunque sin recobrar su antiguo poder, y más de 1000 años en el este.